Arranca la entrevista aquí en Canal 5, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de política, pero con una mirada, me parece que distinta. El hombre es abogado, se trata de especializar en los temas también de medio ambiente, de ambiente, como se dice ahora, y también vamos a hablar bastante de seguridad. Se los presento. Eduardo Manuel Lust Ita es diputado independiente. Nació en Paysandú en 1959. Su mamá fue maestra y su padre chacarero colono. Su familia, por parte de madre y padre, son del Partido Nacional, herreristas y de la Unión Blanca Democrática. Tiene 3 hermanas, una médica, una veterinaria y otra profesora de inglés. Además, Lust tiene 3 hijos, Sofía, Julieta y Hernán. A los 18 años vino a estudiar a Montevideo y residió en una pensión. Ingresó en la Facultad de Derecho en 1979 y en el período de estudiante universitario militó en la lista ACF del Partido Nacional. Cuando se recibió de abogado y escribano, comenzó a ejercer la profesión liberal, trabajo que mantuvo hasta que se convirtió en legislador. En 2014, la Suprema Corte de Justicia lo inhabilitó de forma temporal para ejercer como escribano. Eduardo Lust es profesor agregado de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y miembro titular del Instituto de Derecho Constitucional. Fue elegido diputado por Montevideo para el período 2020-2025 y su lista fue la segunda más votada de Cabildo Abierto en todo el país. El 8 de febrero de este año renunció a esa fuerza política y actualmente está creando el Partido Constitucional Ambientalista. Ya presentaron las firmas necesarias para registrarlo y están en proceso de redacción y aprobación de estatutos. Lust es lector e investigador. Su área se limita a las lecturas jurídicas, filosóficas, sociológicas y novelas clásicas. Dice que no lee novelas del siglo XX o XXI y que recomienda a los autores clásicos y antiguos. El diputado colecciona latas de cerveza de diversas procedencias. Comenzó con ese pasatiempo hace casi 2 décadas, cuando compró una lata de la marca sudafricana Castle. Desde entonces ha acumulado cerca de 3.000. Pero mire qué dato novedoso ese. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Muy bien, muy buena la presentación, muchas gracias. ¿Y las tomas, las latas están vacías ahí o están llenas esas? No, están todas llenas. ¿Ah, sí? Se compra 2, digamos. Una para No, probarla y otra para guardar. No, compro una, porque ¿sí? las cervezas son casi todas iguales. Ajá. Hay mucha variedad de cerveza, el país que tiene más cerveza en el mundo es Bélgica, de variedad. Usted puede estar un año en Bélgica y tomar una cerveza distinta todos los días, no por marca, sino por tipo. Sí, sí. Y bueno, ya hace unos años atrás, como dice ahí casi 20, empecé con esa colección de una cerveza que llegó acá sudafricana. Y bueno, y después empecé a... Le gusta como hobby. Me gusta como hobby y le da una gran cultura general. Porque yo tengo una tabla Excel que tengo 12 columnas con los 12 datos de cada lata. Entonces tengo, por ejemplo, cómo la uve a esa lata, si la compré, me la trajeron, si me la trajo usted, por ejemplo. Cuál es el país, cuál es el contenido, cuál es la composición, en qué año se fundó la fábrica, qué tipo de cerveza es, si es Pilsen, Leischer, Olson, lo fuera. Y para investigar el contenido de la lata, ahora gracias a Internet uno entra en Internet y busca. Claro, tiene ahí. Claro. Antes acá había 3 marcas, si se quiere, ¿no? Sí, ahora hay bastante muchas. diferenciadas y ahora hay muchas también. Digamos. Hay muchas. Sí, mucha importada también, ¿no? Sí, casi todas, excepto las artesanales. Claro. Pero es muy interesante. Yo un día tuve un amigo que se fue de meteorólogo a la Antártida. Y para hacerle una broma le dije, tráeme una lata de cerveza. Y a los 6 meses volvió y dice, te traje una lata de cerveza de la Antártida. ¿Y dónde la sacó? Y dice que fue a la base china. ¿Ah, sí? Y los chinos tenían cantidad de cerveza de arroz. Entonces bueno. te traje la lata de cerveza de arroz y... ¿Y no la probó tampoco para ver si era distinta esa? No, pero he tomado cerveza de arroz. ¿Ah, sí? No es nada común, ¿no? No es nada común. Pero acá, por lo menos, en estas latitudes. Sí, todas las latas chinas que hay acá son de arroz. Lo que pasa es que lo que le da el gusto a la cerveza es el lúpulo, que es como una especie de uva que se planta, usted puede caminar por debajo porque es como un parral. Eso es lo que le da el amargor. Después la composición es... Y es muy interesante porque, bueno, la historia de la cerveza va con la historia de la humanidad. Y la primera cerveza rubia, o sea, la que nosotros tomamos, la Pilsen, que Pilsen es una ciudad en Checoslovaquia, de ahí sale el nombre.
Así que se ha especializado en eso. Sí, Más allá de un pero, hobby, le dedica su tiempo. La verdad que sí. Diputado, le quiero preguntar, ¿estaba usted ya la formación de su partido constitucional ambientalista? ¿Juntaron las firmas? ¿En qué se está ahora? Estamos el próximo martes o miércoles tal vez, vayamos a la Corte Electoral a presentar todo. O sea, la Corte pide 3.000 firmas, una cantidad de documentos que hay que redactar. A la firma llegamos, gracias a muchísima gente que nos colaboró, gente anónima. Y bueno, que yo estoy muy agradecido. Y ahora yo, además que lo digo en primera persona, pero con una colaboradora, una abogada que es amiga mía, que trabaja en la Facultad de Derecho con nosotros, que es también docente, estamos redactando los estatutos y vamos a ir a la Corte. Así en cuestión de días sale eso, se supone. Y la Corte No le haber lleva unos inconveniente 40 ahí. días. Claro, está bien. Y ahí le dice si le falta algo. Bueno, arranco entonces por temas ambientales, ya que su partido va mucho por ese lado, ¿no? Porque pasó este accidente de UPM, un derrame de soda cáustica grave, ¿no? Lo que ha pasado. Sí. No sé, ¿se va a multar? ¿Se puede hacer algo más que multar en estos casos o cómo habría que manejarlo? Bueno, ese accidente fue el accidente ambiental más grande de la historia de Uruguay, porque es 1 millón de litros. Que dése cuenta que llegó a un arroyo que está a 300 metros de la pileta. Ahora, para que ese líquido recorra 300 metros, se imagina todo el daño que causó en él. Ese arroyo desemboca en el Río Negro. O sea que eso termina en el Río Negro. Pues esa soda cáustica llega al Río Negro. Exactamente, llega al Río Negro. Y bueno, UPM en realidad, el Ministerio de Ambiente no está en condiciones de controlar UPM porque el Ministerio de Ambiente le autorizó, el permiso ambiental de UPM lo hizo UPM y lo iba presentando y el Ministerio de Ambiente lo iba autorizando. Le hacía algunas observaciones, pero siempre acomodándose a los intereses de la empresa. Y bueno, y ahora $40.000 a la empresa no le significa nada. Usted siempre se opuso incluso hasta que se firmara el acuerdo con UPM, que esto viene del 2017, Claro. la firma del acuerdo, ¿no? Ya estamos hablando del gobierno anterior. Usted no quería que esa empresa se instalara en Uruguay. Bueno, UPM se instaló en el río Uruguay, ahí en Fraiventos. Sí. Ellos necesitan mucha agua dulce, el tema es ese. Ellos necesitan agua dulce, unos 105 millones de litros por día, de los cuales se utilizan 20 millones. Ese ácido que perdieron, ellos blanquean la celulosa con ese ácido que se les perdió. Después de esos 104 millones que toman, ellos devuelven 80 millones para diluir 6.000 kilos de productos químicos que usan por día. Entonces, con 80 millones de litros de agua diluyen. El río Uruguay es un río que tiene mucha cantidad de agua. Incluso un dato curioso, el río Uruguay tiene un cauce de tantos miles de litros de agua por segundo. Los metros cúbicos de agua que pasan por el río Uruguay, en un día, usted le puede dar a cada habitante del planeta, 8.000 millones, 50 litros de agua, con lo que pasa por el río Uruguay. Entonces el río Uruguay diluye todos esos ácidos y cuando UPM se instaló ahí en Fraiventos o Montes del Plata en Colonia, hubo un contrato, yo diría, racional. O sea, se le dieron las exoneraciones tributarias que la ley permite, entonces ellos vienen, no pagan ni un impuesto, excepto el BPS, y se hacen ahí. Ahora, este contrato en particular, ¿por qué nosotros nos oponemos? Porque eso fue el peor negocio que hizo el gobierno uruguayo en la historia, porque le dio a UPM una cifra. Nosotros tuvimos que poner para ellos más de 3.500 millones de dólares. La inversión de ellos también andaba por ahí, arriba de los 3.000 millones de dólares. Ellos invierten 3.000. Uruguay tuvo que poner el tren, además. Sí, Eso sí lo paga Uruguay. El tren lo paga Uruguay y el tren está parado. Porque, por ejemplo, usted puede investigar como periodistas, todo el Paso Molino vuela. El viaducto, todo eso, que es tan pintoresco y tan histórico, va a quedar el viaducto, pero todo lo que está debajo
desaparece el Banco República. Por ahí va a pasar el tren. No, el tren pasa a 4 cuadras, ¿Y pero entonces tienen cuál que es el expropiar problema? porque tienen que hacer todas las calles y la estructura. Ajá. Entonces, Uruguay lleva gastado miles de millones de dólares en ese proyecto, que a Uruguay no le deja nada, porque como no pagan impuestos, después que terminó la obra, se terminó la mano de obra, y desde el punto de vista financiero es muy inconveniente. Ahora, el Uruguay paga el tren en 17 cuotas de 147 millones de dólares por año. Ese es el contrato. Entonces lo que nosotros decíamos es, si UPM viene a instalarse, que venga, cumpliendo los requisitos, pero que paguen todo. ¿Y cómo está viendo, lo mantengo en temas ambientales, cómo está viendo el proyecto Neptuno, de tomar agua ahí en Arasatí, en San José, tomar agua del río La Plata en este caso, para tratar después mezclarla, Claro. por el tema de la sal que tiene Bueno, y tomar eso? agua del río de la Plata no está mal. Por ejemplo, Buenos Aires, el 84% del agua potable de Buenos Aires, ellos la toman del río de la Plata. Y el 16% restante de un río subterráneo, que si nosotros le decimos acuífero, ellos le dicen río. Es decir, que tomar agua del río de la Plata está bien. El tema es que este proyecto, según los propios técnicos de OCE nos han dicho y otros especialistas, de donde toman el agua de Arasatí, no es el mejor lugar. El mejor lugar sería más para el lado de Colonia. Y después, desde el punto de vista financiero, es un pésimo negocio como todo lo que hace el gobierno uruguayo. Dese cuenta que el proyecto sale 280 millones de dólares reales. Sí. Pero como se paga en cuotas, si lo hiciera la OCE le sale 570, más o menos, redondeando. Ahora, como se lo dio una empresa privada, que es una especie de ministerio de transporte paralelo que hay acá, que son 4 empresarios, ellos le van a cobrar a la OCE alrededor de 800 millones de dólares. Sí, en 30 años. En 30 años. Entonces, yo cuando se estaba discutiendo el proyecto, usted si entra al teléfono, el Banco Central tiene un simulador. Entonces usted pone, pido 100 pesos a 20 años, ¿cuánto pago? Se lo hace instantáneo. Y nosotros sacamos la cuenta que para pedir 280 millones y terminar pagando 900, le están cobrando una tasa del 15% anual en dólares. Cuando Uruguay, que es el mejor de la clase, porque Uruguay en el mundo es el país, desde el punto de vista financiero, que está mejor posicionado. Por ejemplo, si Uruguay pide 1.500 millones de dólares a la 1 del mediodía, el Banco Central hace un pedido, a la 1:20 tiene que cerrar porque ya le ofrecieron 5.000 millones. Todo. Porque es buen pagador, tiene un bajo riesgo país. Usted dice que la OCE debió haber pedido el préstamo por sí mismo Absolutamente. y contratar para... Siempre iba a ser una empresa privada igual, ¿no? Sí, pero que la OCE lo gestione. Ujú. La explicación que me dan a mí desde la OPP dice que si nosotros lo hacemos, que lo podemos hacer, el déficit fiscal nos va a figurar eso como un déficit. Entonces van a decir que los dejamos con un 6 y con un 5 y nosotros queremos dejarlos con un 2. Y yo le decía, bueno, eso es una operación financiera que a mí, o sea, que sea el 4 o el 5, es menos grave que paguemos nosotros 900 millones. Sí, sí. A unos empresarios que además son muy pintorescos, porque esos empresarios que son SACEM y otras empresas, cuando Los dueños de las constructoras. los dueños de las usted. constructoras, que son socios del gobierno anterior y y que ahora son los inventores del UPM Chico. UPM Chico es el tren de la costa, que es otro desastre. Ellos dicen que estaban comiendo un asado, según contaron en la prensa. Dice, un día estábamos comiendo un asado entre 4 y nos preguntamos cómo encontrar el agua infinita, que parece como una serie de Netflix, ¿no? Una buena pregunta, encontrar agua infinita. Estábamos en plena sequía con problemas de agua de OCE para la población. Claro. También. Ese fue el contexto. Entonces se les ocurrió a ellos que el agua infinita estaba en el río de la Plata. Entonces le llevaron el proyecto a OCE y le dijeron, acá está el agua infinita. Pero OCE resulta que tiene ese proyecto desde el año 70. Ya la OEA le dijo a la OCE que eso había que hacer, etc. Ahora, al traer ellos el proyecto, cuando se presentan en la licitación, tienen 10 puntos de diferencia con cualquier otro que se presente. O sea que siempre ganan la licitación. Diputado Lust, lo quiero llevar a varios temas y sé que nos podemos quedar en uno un rato largo charlando. Sí, no, rápido, vamos pero quiero, el tema de la seguridad lo quiero meter ahí porque usted siempre estuvo trabajando también, lo he notado
siguiendo su trayectoria en el Parlamento Sí. en algunas cuestiones. Ahora redactó una ley interpretativa desde el artículo 11 de la Constitución, Sí. con el diputado Subía también del Partido Colorado Sí. en este caso, ¿no? Es por el tema de los allanamientos nocturnos. Ahí usted está definiendo qué es el hogar, qué se entiende por hogar. Claro. A ver, me da un segundo, tenemos el artículo 11 ahí para ponerlo en pantalla, el artículo 11 de la Constitución. A ver si lo tengo por acá para leerlo porque estamos lejos de la pantalla con el legislador. Dice, el hogar es un sagrado inviolable, de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. Ese es el artículo 11. ¿Usted qué está cambiando acá? Lo que se define, la definición de hogar. Lo que nosotros decimos es lo siguiente, ese artículo viene de 1830. Hasta unos pocos años antes de 1830, el régimen que había en el Uruguay era una monarquía, y como monarquía absoluta de los reyes de España. Y como buena monarquía, lo que menos le importaba eran los derechos humanos, entre comillas. Entonces no había garantía ninguna. Cuando el constituyente redacta ese artículo, que es muy bueno, lo hace pensando en esa falta de seguridad que había para el habitante común. En 1830 que las casas eran como ranchos, iluminadas con faroles, etc. Sí, sí. La palabra hogar viene de hoguera. Ese es el origen, que es donde la gente se reúne, la familia se reunía para calefaccionarse en invierno y para cocinar durante todo el año. Entonces, eso quedó en la Constitución nuestra, cambió el número, se fue repitiendo en el 18, etcétera, y llegó hasta la del 67. Uruguay es el único país del mundo hoy, uno de los pocos países, digo, que no permite el allanamiento nocturno. Entonces, para hacer eso hay que modificar la Constitución. Acá hubo proyectos como el del senador Larrañaga, que creaba la policía Sí. militar, modificaba eso, ponía la cadena perpetua, es decir, había una cantidad de temas y ese proyecto fracasó y yo en realidad no sé qué fue lo que llevó al votante a que fracasara, cuál de todos esos temas. Ahí estaban los allanamientos Ahí estaba nocturnos el también. nocturno. Eran 4 puntos, Eran 4 creo. puntos. El senador Bordaberry intentó, pero no logró aquel de baja de edad, de imputabilidad, etcétera, y también... Es decir, que hubo como consultas, que yo sostengo que cuando se le consulta al cuerpo electoral un tema, no se le puede consultar nuevamente hasta no esperar una generación. Eso lo dice el derecho constitucional. Bueno, hay que esperar que la generación cambie y preguntarle a la nueva generación qué opina. En este caso no pasó una generación, pero lo que sucede es que los otros proyectos abarcaban varios temas. Entonces uno nunca sabe por qué la gente votó en contra. Si era por bajar la edad de imputabilidad, por la policía militar, por la cadena perpetua. Y lo que hacemos nosotros es... Es una ley interpretativa. definir lo que es hogar, Ahí que lo está. podemos hacer. El artículo 85, numeral 20 de la Constitución dice que una función del legislador es interpretar la Constitución. Es por mayoría simple, y Mayoría sale también una simple. ley. Sí, entonces nosotros decimos, bueno, está prohibido el ingreso al hogar. ¿Qué es el hogar? Entonces definimos lo que es hogar. Por ejemplo, esto no es un hogar. Acá El asunto es que hoy en muchos hogares, entre comillas, son bocas de venta de Claro. drogas. Ahí está el problema, digamos. Claro, por ejemplo, acá la policía puede entrar de noche, porque esto no es un hogar. Siempre con orden Siempre de la un orden juez. es competente. Entonces nosotros dijimos, lo que es el hogar es aquel sitio, aquel edificio apto para vivir, en el cual convive una familia con ánimo de convivencia y domicilio, etcétera, etcétera, y no desarrolla una actividad más que ser la comunidad familiar. Todo lo que no sea eso, la fábrica, el campo, los establecimientos comerciales, los clubes deportivos, el Estadio Centenario, un shopping, todo eso no es hogar. Entonces ahí se puede entrar con orden judicial. Bueno, pero a ver, el caso... Y al hogar se puede entrar cuando la policía o la fiscalía tiene pruebas de que hay una actividad de narcotráfico, porque no entran, porque si tienen que tener prueba, le llevan la prueba al juez y el juez libra la orden de allanamiento con día y hora, tiene que decir tal día, tal hora, y él ir al allanamiento, el juez. Y que a las 3 de la mañana... A las 3 de la mañana. Propone que vaya el juez. Como es en los otros países, porque nosotros no inventamos nada. Entonces el juez va y acompaña el operativo. Eso le da garantías a usted que es el dueño de casa. Ahora, ¿qué pasa con un...? Pues siempre pensamos en la boca de donde se vende la pasta base, ¿no? Y se hace pasar por hogar. Ahí entiendo bien lo que usted está diciendo. Para usted no es un hogar, está claro. Claro. ¿Qué pasa con el almacenero decente que vio que tiene el almacencito y el hombre vive ahí con su familia? Ahí, ¿cómo Y nada, sería? eso no le va a Pueden no es un hogar, le quiero decir. Bueno, Porque vio que es almacén sí, claro. y el hombre vive ahí también. Pero ahí la fiscalía no va a tener elementos de prueba para decir que eso es que ahí se trabaja con droga. Porque el tema es que la fiscalía le tiene que presentar al juez la prueba.
Y si lo convencen al juez, el juez libra la orden. Claro, lo que pasa es que a veces se va a hacer esos allanamientos en busca de pruebas, ¿no? Se tiene alguna información, No, pero la policía hace inteligencia primero. O sea, ellos siempre tienen la prueba antes. Ahora usted me dice, bueno, puede entrar el policía con 50 gramos de cocaína y ponerlo arriba de la mesa de luz y decir, acá está. Bueno, sí, se pueden dar muchos ejemplos. Pero lo que nosotros decimos es, ahora el Partido Nacional va a presentar la semana que viene un proyecto de reforma constitucional en el cual autoriza el allanamiento nocturno. Ese es un procedimiento que está en la Constitución, que lo tiene que firmar 52 legisladores y eso va a plebiscito. Si se aprueba en octubre del año que viene, el 27 de octubre se va a plebiscitar, empieza a regir el 1 de enero del 25. Bueno, pero ahí ya no tendría sentido la ley interpretativa esta. Nosotros lo que razonamos con el doctor Subía fue, bueno, si el Partido Nacional anuncia eso, que lo lidera el senador Camí a esa idea, Sí. Nosotros podemos plantear una ley interpretativa que según el ministro la necesita, el allanamiento, y eso si se quiere se aprueba en una semana, si se quiere. ¿Y eso ayudará, todo esto ayudará para mejorar los niveles de la policía en cuanto a su eficiencia, No. bajar los niveles de delitos? Porque eso se supone que es la idea al final, ¿no? La o idea sea, que haya más sí. seguridad para la población. La idea es que para combatir el narcotráfico hay que hacer varias medidas, que nosotros se las propusimos. Le digo rápidamente, las medidas para nosotros son el allanamiento nocturno, que eso va a permitir, o por lo menos disuadir, decir, mira, me pueden venir a allanar. La segunda medida es, en el Uruguay hay detectadas, el ministro García las tiene, 670 pistas clandestinas de aterrizaje. Esas están detectadas. Yo las tengo también. En esas 600 pistas clandestinas ingresan aviones, algunas de ala alta, que le permite tirar la droga con neumáticos en paquetes, y otras de ala baja que ellos tienen que bajar, que aterrizar y van a muy baja altura. Usted para evitar eso tiene que tener aviones interceptores. Sí, sí. Uruguay desde el año 21 está... Radares también, ¿no? Y radares. Los radares están... Pero el Uruguay desde el año 21 está negociando con el ministro de Defensa de Brasil comprar 21 aviones Embraer que salen 40 millones. Eso es información pública. No se ha concretado eso. Usted con 24 aviones... Pasa a controlar bien la frontera, absolutamente controla, porque ahora con 3, ya el año pasado detectaron 16 vuelos. ¿Y la otra medida me dijo? La otra medida es la aduana. La aduana en el año 2002 tenía 1.200 funcionarios. 2002, 1.200. 2023, 540. Le digo cifras reales. ¿Qué pasó ahí con los funcionarios? O sea, la aduana es el segundo órgano recaudador del Uruguay después de la impositiva. O sea que si algo tiene es plata. Las diferentes direcciones de aduana no se han preocupado de reforzar a los aduaneros, lo que es raro. Le cuento el caso del aeropuerto de Carmelo. El aeropuerto de Carmelo se lo inauguró el presidente en diciembre del 20. Está en manos privadas de unos argentinos. En febrero y marzo de este año llegaron 281 vuelos. Pequeñas aeronaves, porque son pequeñas aeronaves. Sí, sí. Están cerquita de Argentina. Sí, es un claro. salto, vienen de nada más. San Fernando, pasan Sí. y se dan. Bueno, el aduanero está en el puerto de Carmelo. Entonces, cuando llega el avión, lo llaman para que venga al aeropuerto de Carmelo, que le lleva más o menos una hora. Cuando ya descargaron todo. me dice. Si había algo, ya lo descargaron. Ya está. Pero a veces no va porque no hay aduanas. O sea, el aduanero Claro. no está. Y a eso súmenle los escáneres. Al Uruguay le ofrecieron un sistema de escáner, que es el que usa el Pentágono en Estados Unidos, que es el mejor del mundo, que pasa un ómnibus y lo escaneó. Y lo que le ofrecieron al Uruguay era el escáner gratis a cambio de que lo pagara el escaneado. O sea, si usted va a vender un contenedor, el que manda el contenedor de 25.000 kilos lo escanea. Le cobran $100 el escaneo. $50 para el que trae el escáner. Y $50 para el gobierno uruguayo. O sea que no era gratis, ganaba con el escaneo. No se concretó eso. No solamente no se concretó, se llamó una licitación para comprar escáner en el cual se dejó desprofeso afuera ese escáner. ¿Y eso qué pasó? Bueno, no sé. Suena raro, digamos. El Tribunal de Cuentas... Como usted me lo cuenta, suena raro. Lo cuento, pero es así. El Tribunal de Cuentas observó. O sea, el Tribunal de Cuentas cuando observa dice esa compra es ilegal.
El tribunal no dice es inconveniente, dice lo que usted está haciendo va contra la ley. Y bueno, el ministerio siguió adelante. Entonces yo digo, si se traen los escáneres, si se compran los aviones, si se nombran aduaneros porque dinero a la aduana le sobra, y si se controla y el último, y termino, que el ejército patrulle, que eso tiene es muy discutible. Nosotros decimos, bueno, que camionetas con soldados salgan a dar la vuelta por ciudades, por barrios peligrosos, como pasó desde Siempre hay una ayer. reticencia a eso, ¿vio? Sí, hubo una encuesta que dice que el 75% está de acuerdo, el 25% no. Una encuesta que no sé qué valor tiene, pero se hizo. Usted dice que el ejército salga a patrullar ahora las calles. Yo creo que el ejército salga en lugar de, como está en Brasil, como está en la frontera. Sí. La frontera está el ejército. Sí, sí, en 20 kilómetros. 20 ahí. kilómetros. En la playa está la Marina, que es prefectura. Sí. En los aeropuertos está la policía aeroportuaria, que son del ejército. Yo tengo una gente conocida Bueno, pero no vemos una tanqueta en 18 de julio, quiero decirle. No, pero tiene que ser con tanqueta, que sacan las camionetas en barrios pesados, en horarios apropiados. Entonces, el hecho que ellos estén patrullando, pienso yo que va a disuadir. En Suecia hoy, que es el paraíso del mundo, si usted como informativista ya está enterado, como periodista, perdón, en Suecia hoy sacó el ejército a colaborar con la policía a las calles porque la inmigración está como moviendo las bases del Tiene un problema ahí, de la sí. OTAN. Luz, me queda un minuto nada más, pero le quiero preguntar me quedan cantidad de preguntas, la verdad, pero quería saber sobre su futuro político. Está creando este partido, me decía, su partido, Sí. y ambientalista, pero porque uno en un momento pensó que podía aliarse, pensé en su vía, por ejemplo, pensé con la gente del PERI, porque son ambientalistas Claro. también. ¿Cuál es el camino que van a seguir Y ustedes? la idea nuestra es formar el partido Sí. y después hacer todo lo que hay que hacer para que el partido se estructure, armar las agrupaciones, etcétera, y competir en las elecciones que viene con nuestro propio programa. Y la idea es la siguiente. El objetivo que es llegar al Parlamento, tener Llegar al legisladores, Parlamento, o sea, uno, tener dos, lo que se legisladores. pueda. Y bueno, si nos va bien, o sea, yo tengo 62 años y yo, digamos, yo llegué hasta acá por lo que usted mostró en la presentación, sin la política. Entonces a mí los años que me quedan por vivir, que son muchos menos de los que viví, no sé cuánto, pero bastante menos, yo no tengo por qué cambiar y me gustaría hacer algo que creo que es realizable. Entonces queremos hacer un partido que sea distinto, que realmente atienda los temas ambientales, que es la convivencia entre la naturaleza y la industria, eso es el ambiente. Siempre hay un conflicto allí. Siempre hay un conflicto. No el ecologismo, porque si usted fuera ecologista, en el planeta habría 800 millones de habitantes, porque no permite, es muy radical. Pero el ambientalismo es la convivencia. Y después lo que yo digo que es ajustar la administración a la Constitución. O sea que si nosotros queremos que aplicamos la Constitución, que yo pienso que en muchos temas no se aplica, hay muchos temas que se resuelven. Y bueno, y esa va a ser la oferta electoral y vemos cómo nos va. Y ahora como legislador va a seguir hasta el último día con la coalición de gobierno, adentro de la coalición. Yo digo, el menú de la política uruguaya es muy austero, tiene dos platos, dos coaliciones, la coalición del Frente Amplio y la coalición... Y usted va a seguir Y ahora en la yo coalición. creo que esto es mejor que lo otro. Capaz que no, es mi pensamiento. ¿Cree que todos los actual. partidos van a seguir hasta el final de la coalición? ¿El Partido Independiente, Cabildo Abierto, el Partido Colorado o un poco antes? No, yo creo que los partidos se van a alejar de la coalición a más tardar en marzo del año que viene. Ahora en marzo, dice. Sí, porque después no van a poder hablar de política, porque cada vez que hablar de política usted le va a decir, pero si usted está en el gobierno, en lugar de decirlo, hágalo. Entonces los partidos se van a ir en marzo y van a decir, yo propongo esto y esto otro. Y usted le va a preguntar, ¿y por qué no lo hizo? Bueno, porque el resto de la coalición no me lo permitió y yo ahora fuera de... Sí, porque no tiene los votos. Porque Claro. para hacer cosas hay que tener los votos. Hay que tener también. los votos, hay que negociar permanentemente. Diputado, gracias por haber venido a No. la televisión pública. Gracias a usted por invitarme. Pasó rápido la charla. Pasó rápido, sí. Le confieso, ha sido más que amable, de Bueno, verdad. muchas gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que les haya gustado, que les haya servido también. Que pasen bien, buenas noches. Gracias.